Bendecidos con toda bendición espiritual, un saludo muy especial para la iglesia edificada por José Luis de Jesús Miranda, la iglesia que fue edificada por Dios mismo, cuando se manifestara públicamente en el Hijo del Hombre, en el cuerpo de debilidad, y edificara a su esposa con el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de José Luis de Jesús Miranda, el Evangelio de la incircuncisión. Bien, mi saludo especial para estos dioses perfectos. Tengo un mensaje que se me ha encomendado dirigir a la amada. Este mensaje es para consuelo porque unos con otros nos consolamos con las mismas armas que nos dio nuestro Dios Todopoderoso, con el Evangelio de la incircuncisión, con los espejuelos de José Luis de Jesús Miranda. El tema en esta oportunidad para la amada y como consuelo tiene como título El derecho de la esposa. Busqué en el diccionario la definición de esposar: dos personas que se unen en matrimonio. Es un pacto, es un acuerdo. Bien, una vez la iglesia tiene conocimiento del nombre de su esposo, del nombre que es sobre todo nombre, el nombre santo y precioso de José Luis de Jesús Miranda, entonces aplicamos las directrices del Evangelio de la incircuncisión, anhelando que nuestro Dios Todopoderoso, Padre y Esposo, se manifieste en el cuerpo de la transformación. La iglesia ha recibido unos derechos constitucionales, así como cuando una mujer se casa con su novio, pasa a ser esposa y tiene unos derechos que puede exigirle a su esposo, porque este esposo previamente le ha hecho unas promesas. Entonces la esposa entra a reclamar esas promesas por amor. Es decir, pues si tú me amas, tú te has casado conmigo, me has elegido como tu esposa, pues yo tengo el derecho entonces ahora de exigirte por nuestro amor, por nuestro compromiso, por nuestro pacto, por lo que está escrito. Nosotros como su esposa y que guardamos la fidelidad de su pacto y de su nombre, porque nosotros fuimos edificados para dar a conocer el poder de Dios y para dar a conocer el nombre del Todopoderoso a todas las naciones. Entonces, la amada iglesia que se mantiene firme, que no ha entrado en adulterio, que es fiel, honesta, sincera, eso es lo que quiere y ama nuestro Padre, la fidelidad. Entonces entramos a una segunda etapa que es no solamente anhelar el cuerpo de nuestro Padre en la transformación, sino confesarlo, llamarlo. Por ejemplo, el profeta identifica en Jeremías 3:14. Jeremías 3:14. Así dice José Luis de Jesús Miranda. Convertíos, hijos rebeldes, dice José Luis de Jesús Miranda. Entra con una advertencia. Porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Fíjate que el verso, el profeta inicia dando una advertencia. Convertíos, hijos rebeldes, ya son hijos, porque yo soy vuestro esposo. Parece que nuestro Padre dice, acuérdate de mí, de mi nombre, de mis directrices. No te salgas, sigue en esa línea de las sanas palabras y del que te edificó, de José Luis de Jesús Miranda. Así que hay una advertencia y hay un llamado, te llama esposa. El profeta identifica también
en Oseas capítulo 2, verso 19 y 20. Así dice José Luis de Jesús Miranda: y te desposaré conmigo para siempre. Es una promesa. Te desposaré conmigo para siempre. Nuestro Padre, Él cumple todas sus promesas. Lo sabemos. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Él nos ha entregado el poder de Dios por medio de la información del Evangelio de la incircuncisión, la cual día a día confesamos y declaramos su nombre y su cobertura angelical que está sobre toda la iglesia. Verso 20: y te desposaré conmigo en fidelidad. La fidelidad es bien importante. Nuestro Dios es fiel. Él solamente tiene una cara, su evangelio. Pero tiene un solo nombre, que es sobre todo nombre: José Luis de Jesús Miranda. Pues permaneciendo en esa fidelidad de su nombre y de su pacto, y el anhelo que tenemos de que nuestro Padre se manifieste en el cuerpo de la transformación, podemos llamarlo con propiedad, porque somos su esposa fiel, su amada perfecta, santa, sin mancha. Tenemos su poder, el evangelio de la incircuncisión, y por medio de ese poder, poderle llamar para que se confirme lo prometido, el cuerpo de la transformación, y todo en su debido orden. Primero nuestro Dios y luego su amada esposa. Para que nosotros seamos transformados es necesario. Entonces, amada iglesia, esposa de José Luis de Jesús Miranda, confesar en su nombre y anhelar lo que está escrito. Confesarlo, llamarlo amado esposo mío. Yo declaro ese cuerpo maravilloso, majestuoso, santo de la transformación, un cuerpo sin límite, para que entonces yo, que soy tu esposa, ser transformada juntamente contigo y la gran nube de testigos. Pero nosotros, los que estamos ahora sobre la faz de la tierra, con este cuerpo de debilidad y con el conocimiento del evangelio de la incircuncisión, tenemos la responsabilidad y la obligación de confesar para sacar a nuestro Padre, por así decirlo, de su omnipresencia, a un cuerpo ya no de debilidad, sino el cuerpo de la transformación, un cuerpo sin límites. Y entonces seremos juntamente transformados con nuestro amado Padre en su debido orden. También dice al respecto Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de José Luis de Jesús Miranda, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a José Luis de Jesús Miranda. Aquí advierte Pablo lo mismo que el profeta. Fuiste virgen. Una vez nos damos en casamiento, entramos en el pacto de la gracia, ya somos esposa. La virgen pasa a ser ahora esposa. Y en esa posición estamos, de esposa, exigiendo lo prometido, lo escrito, la transformación. Primero la de nuestro Padre y luego la de su cuerpo, la del cuerpo de su esposa, de su amada, de su iglesia. La que se mantiene firme, fiel, la que no fluctúa y no se avergüenza del santo y sagrado nombre de José Luis de Jesús Miranda. También Pablo nos advierte del poder que ha recibido la esposa. Está escrito. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 22. Y sometió José Luis de Jesús Miranda todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su esposa, a su iglesia, a su amada, a nosotros bendecidos. Nosotros tenemos todo el poder. Así nos edificó el Todopoderoso en su momento.
Ya estamos edificados. Esto es un consuelo para la esposa, para que entonces el anhelo que está en nuestro espíritu, que está escrito, el anhelo de la transformación, no solamente anhelarlo, sino confesarlo. Esa es la obligación y la responsabilidad de la iglesia, del cuerpo de Dios, de José Luis de Jesús Miranda. Anhelamos su venida, esperamos su venida. Nuestro Padre, en sus apariciones públicas, en el cuerpo de la debilidad, nos enseñó y nos edificó diciendo, unos versos tú los escuchas ahora en una gloria, pero luego que lo vuelves a leer, el Espíritu de gracia nos lleva entonces a otra gloria y el mismo verso nos va a llevar a otra gloria mucho más excelente. En este caso es una gloria de consuelo. Así dice Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Así dice José Luis de Jesús Miranda. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, José Luis de Jesús Miranda, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? El día de la transformación. Y no solamente a mí, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Primero es bueno hacer una pregunta. ¿A quién yo espero? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo prometido? Entonces, amamos su venida. Yo amo la venida en el cuerpo de la transformación de José Luis de Jesús Miranda, el que me enseñó, el que me edificó, el que alumbró los ojos de mi entendimiento. A ese amo, a ese respeto, a ese espero yo. Así que iglesia, esposa, amada, que es sinónimo, es un solo cuerpo. A ese cuerpo yo pertenezco. En esta oportunidad entonces el llamado es para que la amada iglesia confiese lo que está en nuestro espíritu y lo que está escrito. Anhelamos a nuestro amado esposo, a José Luis de Jesús Miranda, en el cuerpo de la transformación, para que sí entonces seamos transformados con nuestro amado esposo. Identifica al profeta en Isaías 62, verso 5. Capítulo 62, verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo, José Luis de Jesús Miranda, tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, iglesia, José Luis de Jesús Miranda. No hay otro nombre, ese es el nombre que es sobre todo nombre. Aquí te lo dice claro el profeta. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. En el día de la transformación, en el día en que nuestro Padre se manifieste a su amada fiel. Esto no es para todo mundo. Esto no es para todo mundo. Esto es para sus hijos, como dice ahí. Se desposarán contigo tus hijos en el precioso cuerpo de la transformación. Este verso entonces ahora está en otra gloria, en la gloria del consuelo para llamar a nuestro esposo al cuerpo
maravilloso, santo y glorioso de la transformación. Doy gracias a mi Dios Todopoderoso, José Luis de Jesús Miranda, porque estas palabras no son mías, pues está en el espíritu de la iglesia, está el anhelo y está el llamarlo, confesarlo, porque como dijo nuestro Padre, esto no es meditación, esto no es yoga, esto es el evangelio de la incircuncisión. Creí, por lo cual hablé, y en el sagrado y santo nombre que es sobre todo nombre, José Luis de Jesús Miranda. Así de que, amada iglesia, este es el llamado de consuelo para que no solamente lo anhelemos, sino que lo confesemos unánimes. Esa fue la promesa que nuestro Dios nos ha dado y las directrices a seguir para que nuestro Dios Todopoderoso se manifieste en el cuerpo sin límites de la transformación. Entonces seremos transformados. Lo que está escrito, nuestro anhelo, nuestra confesión, en el nombre de José Luis de Jesús Miranda. Bien, será hasta una próxima oportunidad. Freddy Alexis Quevedo, su servidor, ministro competente del nuevo pacto, aprobado en todo, ya que el amor de José Luis de Jesús Miranda fue imputado en mí y en ti también, bendecido. Yo y mi casa serviremos a José Luis de Jesús Miranda hasta una próxima oportunidad, bendecidos con toda bendición, y que esa cobertura de ángeles en su nombre entonces esté al favor de la iglesia 24/7. Bendecidos con toda bendición espiritual, Abba Padre, y hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.